El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, el domingo 14 del tiempo ordinario, ciclo B. Ya sabemos, en este siglo escuchamos el Evangelio de San Marcos, hoy capítulo 6, primeros 6 versículos. Me gustaría comenzar esta reflexión con dos preguntas. ¿Podemos ver la presencia de Dios en los demás? ¿Somos capaces de reconocer que Dios habla a través de otros? Las lecturas de hoy nos llaman a abrir nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser a la presencia de Dios en los demás. Muy queridos hermanos, el cristianismo no es una religión para quienes buscan reconocimiento, éxito o poder. El pasaje del Evangelio de hoy trata sobre cómo la gente en la ciudad natal de Jesús lo malinterpretó y lo rechazó, que lo llevó a Jesús a aplicar un proverbio ya familiar a un nuevo tema: ningún profeta carece de honor excepto en su propio país. Porque en nuestra vida, cuando comenzamos a evangelizar o hablar la buena nueva o el mensaje de Cristo, encontraremos rechazos, no aceptación de la parte primero de nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos que nos conocen bien. Los desconocidos sí nos escuchan perfectamente, pero a veces nuestros conocidos, familiares, no quieren escuchar cuando hablamos bien, cuando hablamos las cosas buenas, los valores del Evangelio. La primera lectura nos dice que el rechazo y la persecución fueron el destino de la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, incluido Ezequiel. Para Jesús, el volver a Nazaret era someterse a una prueba muy severa. Volvía a su pueblo y nadie encuentra críticos más rigurosos que los que le han conocido desde la niñez. No pretendía que aquello fuera una visita privada, solamente para ver otra vez su propio hogar y a su propia familia. Fue acompañado de sus discípulos, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Recibieron su enseñanza no con una admiración, sino con un cierto desprecio. Se escandalizaron de él. Decían: ¿es que no es este el carpintero?
Lo cierto es que los de Nazaret despreciaban a Jesús porque era un obrero, un hombre normal. Era un hombre del pueblo, un laico, uno de tantos, y por tanto le despreciaban. Decían, ¿es que no es este el hijo de María? ¿Es que no conocemos a sus hermanos y hermanas? El hecho de que llamaran a Jesús el hijo de María nos sugiere que probablemente José ya había muerto. Allí tenemos la clave de uno de los enigmas de la vida de Jesús. Jesús no tenía más que 33 años cuando murió. No salió de Nazaret hasta que tenía 30. ¿Por qué esa larga espera? ¿Por qué permaneció en Nazaret cuando había un mundo esperando la salvación? La razón era que José ya había muerto y Jesús asumió la responsabilidad de mantener a su madre. Y solo cuando fueron lo suficientemente mayores para defenderse por sí, Jesús salió de casa. Fue fiel en lo pequeño y por tanto Dios le dio una gran tarea. Pero los de Nazaret le despreciaban porque conocían a su familia. Muy queridos hermanos, muchas veces vemos las cosas de fuera, no vemos las cosas que está dentro. Siempre miramos el contenedor, no vemos el contenido. Cuando cogemos a un libro, vemos solo fuera. Mira, qué bien encuadernado, qué bonito el color del libro, qué bonito los papeles. Así apreciamos solo el contenedor, pero nunca leemos el contenido que tenemos dentro. Lo mismo miraban a Jesús como un hombre normal como nosotros, un hijo de carpintero, como una persona que estaba allí por las calles jugando y trabajando con las maderas. Pero a su sabiduría, a su enseñanza, nadie quería comprender o apreciar. En este momento, en este caso, hay que afrontar el rechazo con valor y optimismo proféticos, porque nosotros también, cuando hablamos los valores del Evangelio, cuando hablamos los mensajes de Cristo que practicamos en nuestra vida, nosotros también enfrentamos estos rechazos o estas cosas malas, malos comentarios. La historia del rechazo de Jesús en su propio pueblo es una historia con la que podemos identificarnos porque es una historia que nos ha pasado a la mayoría de nosotros. Podríamos haber experimentado el dolor del rechazo causado por heridas, traición, divorcio, abandono, confianza violada, trauma, negligencia o abuso. ¿Qué pasa con el rechazo de los más cercanos a nosotros? A menudo nuestros amigos, familiares y compañeros de la infancia no escuchan la sabiduría y se niegan a aceptar las palabras de gracia, amor y aliento que les ofrecemos porque están demasiado familiarizados con nosotros. Por tanto, no pueden vernos como los instrumentos designados por Dios, los agentes de la gracia sanadora y salvadora de Dios. En todo momento, hermanos, somos instrumentos de Dios, mensajeros de Dios, porque practicamos los valores del Evangelio y así predicamos y decimos a nuestros familiares y amigos. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo con estos rechazos que enfrentamos en nuestra vida. Entonces, hay que reconocer a los profetas de la bondad de Dios entre nosotros. Dios está presente dándonos
su mensaje a través de nuestros más cercanos y queridos, nuestros vecinos y compañeros de trabajo, dado que Dios los usa como sus profetas para transmitirnos su mensaje. Es nuestro deber reconocerlos y honrarlos. Aquí que expresa hoy tu agradecimiento a la persona con la que te casaste. Una palabra de agradecimiento a la señora que prepara la comida, a la vecina que siempre está dispuesta a compartir tu alegría y dolor, y a los amigos que te brindaron tiempo, apoyo y atención durante un día, duelo reciente o una tragedia en su vida. Hay que reconocer también la dirección, la ayuda y el apoyo de Dios en nuestras vidas a través de sus palabras en la Biblia y a través de los consejos y ejemplos de otros. Que pedimos por los mensajeros de Dios, por los misioneros, por los evangelizadores, y nosotros también cumplimos la tarea de ser instrumentos del Evangelio. Que Dios nos bendiga y nos cuide de todo mal. Que así sea.